Buenos días. La jurisprudencia peruana ha presentado numerosos casos en los que se ha observado un apartamiento del positivismo legal tradicional. Estos casos reflejan un enfoque más amplio y sensible a las consideraciones éticas, derechos fundamentales y justicia, lo que desafía la estricta aplicación de las normas legales positivas. Uno de los ejemplos notables es la interpretación constitucional amplia adoptada por el Tribunal Constitucional en casos relacionados con igualdad y no discriminación. A pesar de que la ley en cuestión no era explícitamente discriminatoria, el tribunal aplicó principios de derechos humanos y justicia social para garantizar un resultado más equitativo. La jurisprudencia peruana también ha incorporado principios y normas internacionales en decisiones judiciales. Y las explicaciones del positivismo excluyentes de Kelsen, para comprender mejor este enfoque, es esencial destacar que Kelsen argumentaba que el derecho debería ser estudiado como un sistema autónomo y separado de la moral y la política. En otras palabras, según el positivismo excluyente, la legalidad de una norma no depende de su contenido moral o su justicia, sino de su conformidad con las normas legales y la estructura jerárquica del sistema legal. En ese contexto, Kelsen introdujo la noción de puro ordenamiento jurídico, que se refiere a la estructura lógica y jerárquica de las normas legales sin entrar en cuestiones de contenido o valor moral. Esto implica que las decisiones judiciales deben ser y basarse en la ley positiva, sin que los jueces consideren aspectos éticos o subjetivos en su interpretación. En pocas palabras, el positivismo excluyente de Kelsen sostiene que el derecho es una entidad autónoma y debe analizarse de manera objetiva, evitando cualquier influencia de juicios morales o éticos en su interpretación y aplicación. El caso del derecho de familia, por ejemplo, en un litigio relacionado con el derecho de familia, un juez peruano se enfrentó a la cuestión de la custodia de un menor después de un divorcio. La disputa giraba en torno a la idoneidad de cada progenitor para cuidar al niño, caso de responsabilidad civil. En una demanda por responsabilidad civil por un accidente de tránsito en Perú, el tribunal tuvo que determinar si el conductor demandado era responsable de los daños causados. Al analizar el caso, el juez aplicó el positivismo excluyente al basar su decisión en las leyes de tránsito y las pruebas presentadas en juicio, sin tomar en cuenta juicios de valor morales o éticos. En un caso del derecho penal, un proceso penal en el Perú, se acusó a un individuo de un delito grave. Durante el juicio, el tribunal se centró exclusivamente en la legalidad de la investigación policial, la presentación de pruebas y la aplicación de las leyes penales pertinentes. Claro, sumamente conducidas pues por el órgano rector que es el Ministerio Público, ¿no? Caso de derecho administrativo. En un caso de derecho administrativo, el cual se impugnaba la revocación de una licencia empresarial, el Tribunal Administrativo se adhirió al positivismo excluyente al evaluar si la revocación estaba respaldada por la norma administrativa vigente. El positivismo incluyente o el método de Hart. Esta descripción de las ideas fundamentales del positivismo incluyente de Hart. El positivismo jurídico es una corriente de pensamiento que ha tenido un profundo impacto en la teoría práctica del derecho a lo largo de la historia. Hart y el positivismo incluyente, en su obra El concepto del derecho, desarrolló una perspectiva del positivismo jurídico que se diferenciaba de la versión más rígida de Kelsen. El positivismo excluyente, Hart buscó ofrecer una visión más matizada y compleja de cómo funciona el derecho en la sociedad, la separación de hecho y de derecho. Dice que una de las ideas clave del positivismo incluyente de Hart es la distinción entre hecho y derecho. Desde su perspectiva, el derecho no puede entenderse únicamente como un conjunto de normas abstractas, debe considerarse en relación con las prácticas sociales reales. Y Hart argumenta que el derecho debe ser analizado desde la perspectiva interna y la perspectiva externa. La perspectiva interna se refiere a cómo los miembros de una sociedad comprenden y aplican las reglas legales de su vida cotidiana. Hart destacó la importancia de entender el derecho desde la perspectiva de aquellos que lo obedecen y aplican, ya que eso arroja luz sobre cómo funciona realmente el sistema legal en la sociedad. La regla de reconocimiento, otro pilar del positivismo incluyente de Hart,
es la regla del reconocimiento. Esta regla actúa como una especie de norma fundamental que establece cómo identificar las normas jurídicas válidas dentro de un sistema legal particular. En otras palabras, es una regla que permite distinguir entre lo que es derecho y lo que no lo es dentro de una sociedad. Flexibilidad y adaptabilidad. Hart enfatizó la flexibilidad y adaptabilidad del derecho en su teoría, a diferencia del positivismo excluyente de Kelson, que veía el derecho como un sistema cerrado y estático. Hart argumentaba que el derecho puede evolucionar y adaptarse a las cambiantes condiciones sociales. Esa adaptabilidad se basa en la idea que el derecho es el resultado de la interacción entre las normas legales y las prácticas sociales. La separación entre el derecho y moral. Hart también abordó la cuestión de la relación entre el derecho y la moral. Desde mi perspectiva crítica, su enfoque fue más matizado que el de Kelsen, quien insistía en una separación estricta. Hart argumentó, aunque el derecho y la moral son sistemas distintos, pueden influenciarse mutuamente en ciertos contextos. Para Hart, la moral puede desempeñar un papel en la formación y modificación de las normas legales, pero no es un requisito esencial para la validez del derecho. La crítica interna y externa. Hart también introdujo el concepto de crítica interna y externa como herramientas para evaluar las normas legales. La crítica interna implica analizar una norma legal desde dentro del sistema jurídico, evaluando su coherencia y aplicabilidad dentro de ese contexto particular. De la Rosa nos afirma que la crítica externa, por otro lado, permite cuestionar las normas legales desde una perspectiva externa, considerando factores como la moralidad y la justicia. Y Hart argumentaba que si bien la crítica interna es esencial para comprender y aplicar el derecho, la crítica externa no debería ser utilizada para invalidar automáticamente una norma legal. Esta distinción refleja su enfoque en la separación de hecho y derecho y la importancia de comprender cómo se aplica el derecho en la práctica. Casos en los que se ha utilizado esta teoría en la jurisprudencia peruana. En un caso ante el Tribunal Constitucional del Perú, se planteó la cuestión de la constitucionalidad de una ley que limitaba el ejercicio de ciertos derechos civiles y políticos en situaciones excepcionales como los estados de emergencia. La controversia radicaba en si esta ley violaba derechos fundamentales garantizados por la Constitución. Y la responsabilidad civil en un caso que nos ocupa por daños y perjuicios causados por un accidente automovilístico. Se planteó la cuestión de si la empresa propietaria del vehículo debía ser considerada responsable. El tribunal, al abordar esta disputa, aplicó el positivismo incluyente de Hart al considerar tanto las normas legales aplicables como las prácticas comunes en la industria del transporte. Y desde una perspectiva interna, el tribunal observó cómo las empresas de transportes operaban en la práctica y sí cumplían con las normas de seguridad. Significativamente nos lleva a la conclusión jurídica que los casos planteados en las controversias realizadas con la actuación de una entidad gubernamental en la concesión de licencias ambientales para un proyecto industrial. Esto es lo que podemos sacar como conclusiones y como resumen del trabajo que hemos efectuado. Muchísimas gracias y que tengan muy buenos días.